doctor Leonardo Suero. Lo veo como contento, porque cuando uno está con los amigos de uno hoy, y lo que saben de eso. Hoy sí es verdad que tenemos un verdadero invitado de lujo. Ay. Un hombre que con la sapiencia, la capacidad y con los puestos de Estado que ha ocupado nos va a arrojar mucha luz sobre el tema que está en el tapete, que es el tema haitiano y las relaciones bilaterales con esa vecina nación, como le llamamos. Se trata de José Miguel Soto Jiménez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, y todo el mundo sabe las posiciones oficiales que ha ocupado, que no hay por qué mencionarlo. ¿Cómo está, general? ¿Cómo está usted? Bueno, con una introducción así y con amigos como ustedes, ¿cómo no sentirse bien? Entonces, lo que siempre le digo, un saludo muy dominicanista, que me siento realmente entre amigos, y no es una concesión, no es una concesión, sino que ustedes tienen el privilegio de articular ideas, articulan ideas, y articular ideas nos resume al pensar, un oficio que es un tanto delicado, o dificultoso, por así decir, en nuestra cultura, en nuestra cultura propia. Y sin embargo, les digo que también tengo que darle un saludo muy dominicanista, muy pueblista a todos ustedes, y no puedo dejar de decir también un saludo muy leonelista. Sí. Que en ese sentido... Bien recibido, general. Sí, que en ese sentido debo decirles de manera muy especial que una de las cosas de la que ustedes van a afrontar, de seguro, porque así fui invitado, para el tema de la hora, que es el tema haitiano, el tema fronterizo, el tema del canal. Yo también le he dicho en este programa que una de las virtudes, una de las armas que tiene el presidente Fernández como político y como ciudadano es precisamente que es un gran comunicador. El presidente Fernández no habla de más nunca ni de menos. Dice lo preciso, lo conveniente y lo pertinente. Y les digo esto porque hay unas recientes declaraciones del presidente en medio del torbellino que ha causado, en este caso, el tema del canal. Que el presidente, no sé si están enterados, acaba de dar unas declaraciones y le ha puesto la tapa al pomo. Repítala, por favor. No, el presidente ha dicho que rechaza la construcción del muro, que la rechaza enfáticamente. ¿Del muro o del canal? No, del canal, discúlpame, del canal, porque es una violación a los tratados binacionales. Y lo más importante también es, muchos sectores decían, inclusive me habían reclamado a mí, ¿y por qué el presidente Fernández no fija posición o baja líneas? ¿Verdad? Ese no es el estilo del presidente Fernández. Y también debo decirle que por esas condiciones que él tiene, que cuando habla lo preciso, ¿verdad? Y lo suficiente además para la comprensión. El ser vocero del presidente Fernández, de la Fuerza del Pueblo, es una tarea que pudiera lucir complicada, pero es sumamente fácil, porque él dice las cosas que tiene que decir, y sobre todo las convenientes, y sobre todo las que son convenientes al interés nacional. Entonces, ¿qué acaba de decir el presidente? Por allá por Miami, que rechaza el muro, que rechaza precisamente el problema de la construcción del muro, por lo que te dije ya, que viola, pero que además el gobierno debe explicar, y ya yo lo había dicho también, de otra forma, más vehemente, y quizás un poco desbordada, las famosas declaraciones de la Comisión Binacional, donde se juntaron los dos cancilleres, que aunque está en el muro, está precisamente en la Cancillería, en el portal de la Cancillería. Dice que lo borraron. Pero yo lo tengo. Yo lo tengo. Ah, pero usted tiene que enviárnoslo. Yo lo tengo. Y yo creo que no está borrado, no está borrado. Lo que pasa es que la construcción es algo ambigua, porque dice precisamente que el canal no desvía el río y que por lo tanto tampoco viola
lo estipulado. Y a seguidas, entonces funda una famosa mesa, así le dicen ellos, una mesa hídrica para bueno, pero resulta que aún en esa época, ¿usted sabe lo que pasó? Cuando eso salió, porque aquí hay gente que se cree que puede jugar con la inteligencia o subestimar la inteligencia del ciudadano común, no de los intelectuales ni de los... ¿Tú sabes lo que pasó? Provocó una ola de rechazo total, no solamente de los dominicanistas. Estamos hablando de entidades patrióticas incuestionables como el Instituto Duartiano, el trabajo de los Castillos, y de muchas personas, entre las que me encontraba yo, que levantaron su voz airada, ¿verdad?, contra esa agresión al interés nacional, que no es una idea de Soto, ni de los Castillos, ni de nadie, es una idea del padre de la patria, que aceptando el debate político, dice que los partidos deben siempre orientar sus debates en torno al interés nacional, y que cuando ese interés nacional con algún partido o alguna entidad viola en esas discusiones, en esas disputas, el interés nacional, entonces cometen delito de lesa patria. Eso lo dice Juan Pablo Duarte. Bueno, y entonces por eso hay que aclarar al pueblo dominicano, como dice el presidente Fernández, que es parte de lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que debe aclararse, que debe haber algún tipo de justificación, de aclaración, por qué esa fementida declaración, ¿verdad?, que la firma el canciller dominicano, la comisión, pero además la firma, ¿tú sabes quién? Un enemigo jurado de la República Dominicana, que todo lo que venga de él sabe que tiene la hiel de la antidominicanidad, que es el señor ese Josep. Claude Josep. Que era en ese momento canciller. Estamos hablando, general, del acuerdo que se hizo o de las conversaciones que se hicieron en abril, mayo del 2021. No, exactamente. De eso estamos hablando. Y ahí yo pienso que hay que meterlo. Hay que meter todo esta... yo creo que hay que revisar también la cumbre presidencial entre el finado presidente Moisés, en ese mismo recorrido, esa declaratoria de la reunión esta en la Cancillería en mayo, y lo que detuvo finalmente, no la acción del gobierno, la tragedia que detuvo la construcción del muro, que fue el asesinato macabro del presidente Moisés. Entonces, no nos quedamos sin argumento general en cuanto al concierto internacional y hacia adentro. Cuando suscribimos ese acuerdo en el 2021, ¿no le pusimos piedra a los haitianos en ese momento para que lo usen en contra nuestra? No. Yo lo que pienso es que hay que ver en el marco de qué cosas se hicieron esos acuerdos, ¿verdad? Y entonces yo creo que tuvieron en ese momento orientados al interés nacional, en cuanto, pues, siempre se discute, mire, ahora que se quiere tomar a Trujillo como medida del nacionalismo, y todavía yo me pregunto si tenía Trujillo derecho a ceder el Valle de la Miel o una serie de concesiones territoriales, argumentando precisamente lo que siempre se ha usado en contra de la República Dominicana, que es la despoblación de la frontera, la despoblación. Inclusive esa condición hicieron que el arbitrio papal fallara en contra de la República Dominicana a principio de siglo, y también del siglo XX. Entonces también había que determinar y aclarar, para fines históricos, simplemente que la isla fue de España, y por lo tanto después de nosotros, cuando se estaba forjando la dominicanidad, por 200 años. Sí. 200 años, o sea que, y hay una serie de cosas históricas que no es que no vienen al caso, pero que no tenemos tiempo para dilucidar en ese aspecto. Pero entonces, yo digo, que como miembro de la fuerza del pueblo, el presidente le puso la tapa al pomo.
Y su única inquietud es que se esclarezca eso, se esclarezca cómo se llegó a esa declaración, que vuelvo y te repito, está ambigua. Ambigua, porque después que se dice eso, en uno de sus párrafos que se dice que no hay violación de los acuerdos y que no hay realmente perjuicio para el lado dominicano, o porque en otros aspectos también se dice que no es un desvío, que no compromete la obra un desvío. Entonces se pasa a la mesa hídrica, a la discusión de los aspectos técnicos, que por cierto, esa declaración entra en la obsolescencia de inmediato porque fue rechazada por la opinión pública y por la ciudadanía, y además otra cosa más importante, que ahora queremos descubrir en este caso, el helado en palito. Tú sabes también lo que queda, o la fórmula del agua tibia, tú sabes también lo que queda claramente establecido. Que los cientistas y científicos dominicanos como Osiris de León y otras autoridades, ¿verdad?, dijeron la inconveniencia de eso, y otros dijeron el daño que le hacía a la ecología, que también se ha hablado de eso, como si tuviéramos que hablar ahora. Yo lo que pienso es que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, el presidente Abinader ahora, tú puedes discutir la atinencia o no atinencia, y con la crisis ahí, frente a frente. Creo que mañana se cumple el plazo, ¿verdad?, sobre todo de las medidas disuasorias, pero te debo decir que mi interrogante, que yo creo que es el mismo que del presidente Fernández, porque lo ha dicho en su declaración, esas medidas debieron tomarse antes. Sí. Debieron ser oportunas antes. Por eso yo digo ahora que son, jugando con las palabras, que no son oportunas, porque debieron ocurrir antes. Y si se hubieran tomado esas medidas antes, entonces no tuviéramos el problema que hemos arribado hoy. General, sí. Cuando uno hace, digamos, una reflexión del todo a las partes y viceversa, el problema de la presencia haitiana, el problema de los conflictos históricos dominico-haitianos, ese caso es un caso muy particular donde hay una concentración en él, pero cuando uno se pone a verlo de manera más holística, sí, sabiendo que tenemos una presencia determinante hasta en el voto en la República Dominicana, porque para nadie es un secreto que los Batalles, todas las zonas cañeras, sí, ahí hay una tradición de dominicanos de origen haitiano de tercera y cuarta generación, sí, que siempre se sentirán haitianos. Entonces, ¿cuál sería detrás de las bambalinas, si se quiere, el interés de grupos fácticos que son los que determinan esos intereses fronterizos por los productos que meten y sacan, y hasta qué punto un tema que es como, digamos, la fiebre es el tema de la presencia haitiana, pero cuál es la infección que hay detrás de ese tema? Y no están dando un solo pedazo. ¿Usted no cree que...? No, es un proyecto, pero eso también no hay que discutirlo mucho. Hay un proyecto antinacional con varios socios, incluyendo socios locales, pero yo también te digo que en medio de esta crisis acuciante, nunca hemos estado más en peligro que ahora. Y cuando hablo en peligro, yo no estoy hablando de que tocar los tambores de la guerra, ¿verdad? Porque la gente no solamente se preocupa, la gente se enoja, claro, por otras circunstancias. No debemos perder de vista, sin descartar el problema de la frontera que se retroalimenta, la migración ilegal, sí, desproporcionada. Yo he dicho, y es algún concepto un poco quizás confuso, pero yo he dicho que la frontera es una limitación territorial. Pero yo le digo a ustedes, territorial, yo le digo a ustedes que hay que tomar muy en cuenta que esa frontera es una frontera pluridimensional, ¿verdad? 300 y pico de kilómetros terrestres, con pocos obstáculos naturales. Eso justifica el muro, de acuerdo al concepto de las fronteras naturales, oigan de Voltaire, el enciclopedista francés, ¿verdad? Entonces,
eso justifica el muro. Me han preguntado 1000 veces, ¿el muro es la solución? Bueno, pero el muro contribuye enormemente a la solución, a la solución del problema. Pero entonces... ¿Usted ha visto el muro? Bueno, es simbólico. Ya le llevan un pedazo. O una verja perimetral. Pero ya esas son esas discusiones, porque yo te digo una cosa, hay ante esa frontera al descampado. Una escuela. Al descampado, entonces tenemos que decir, ¿verdad?, que con el muro, es más, con lo que se ha construido ya del muro, es difícil pasar vehículos por ahí. Correcto. ¿Verdad? General, usted que es un hombre de Estado, por las grandes posiciones importantes que ocupó dentro y fuera del territorio nacional, y puede arrojarnos luz ante esta cuestionante. ¿Cómo es posible que los acontecimientos en Haití siempre nos cojan desprevenidos? No tiene el Estado Dominicano, por decirlo de alguna manera, como tienen otras potencias en la época de la Guerra Fría, agentes infiltrados que nos puedan informar a los organismos de seguridad nuestros de cuáles movimientos hay o existen. Dominicana, y ahí volvemos, sí, porque eso asoma el producto del síndrome del pararrayo. El síndrome del pararrayo son las Fuerzas Armadas. Como constitucionalmente las Fuerzas Armadas no tienen voz y no trazan la política ni pueden deliberar, sí, entonces, como al dedo más gordo se le pega todo. Se le pega todo. Entonces, eso también reclama lo que tú estás diciendo. Ahí hay un fallo. En la misma problema del muro hay un fallo de inteligencia, porque el enemigo ese de la República Dominicana, el tal Joseph, ese, que tiene el tupé de decir, es una declaración que ese muro tiene mucho tiempo construyéndose, es más, que nunca se paró. Entonces, ahí está, de ser así, yo te pregunto a ti, ¿y la inteligencia estratégica dominicana? Pero no militar, no militar, sino la inteligencia del Estado, claro. La inteligencia del Estado, que tiene varios organismos en ese sentido. Entonces, ¿no opera esa inteligencia? Bueno, yo no sé si no opera, debe operar. Además que te voy a decir ¿En la época suya operaba? No, claro, había, es más, yo me atrevo a decir que en la época que yo fui secretario de las Fuerzas Armadas y que era presidente Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, nuestra inteligencia era más capaz que la norteamericana, que es mucho decir, inclusive en los tiempos que había una ocupación de los Estados Unidos, después del golpe de Estado del presidente Aristide. ¿Tú sabes por qué? Porque en el sistema internacional, el viejo concepto de los diplomáticos, de los agregados militares, era precisamente hacer el papel necesario de inteligencia. ¿Para qué? ¿Para perturbar el orden interno de Haití? No, para nosotros tener la información necesaria, que en muchas ocasiones, en vez de los norteamericanos proporcionárnosla a nosotros, ellos se nutrían de nuestra inteligencia. Sí. Esa era la realidad. Y se formó toda una generación de militares que supuestamente estaban en cargos diplomáticos. Sí, claro. No solamente los agregados militares y los agregados de defensa, sino de otras ocupaciones que hacían labores de inteligencia muy capaces, que dominaban el idioma. ¿Por qué ha desaparecido eso, general? Bueno, ¿Falta de presupuesto o de voluntad política? Yo te puedo dar testimonio, ¿verdad?, de lo que yo conozco. ¿Tú te acuerdas de la canción esa del brujo que decía, yo digo lo que sé, ¿verdad? Sí, del Cocona. Y de lo que puedo dar constancia. Sí. Pero sí te digo que esa observación tuya, una observación tuya, pone en entredicho. ¿Y la inteligencia estratégica dónde está? El muro no la inteligencia militar, que es una inteligencia de primer grado, como dice la doctrina, ¿verdad? Que está ahí y entonces puede captar inteligencia de primera mano por ser la primera línea de contacto con el otro lado, con lo que es, o con la contraparte, lo que es Haití. Ahora bien, eso yo quiero recalcar que lo importante, hay mucha gente que pregunta, y es lógico que pregunte, que dice, ¿pero qué va a pasar? Porque pareciese que se están tocando los tambores de la guerra. Y te voy a poner un ejemplo criollo de la Guerra de Abril. Hay un diario que los dominicanos poco conocen, que se llama el Diario de Guerra del general Bruce Palmer. Y él dice, en uno de los párrafos de su diario, cuando se completó el famoso cerco de la zona constitucionalista,
él dijo, la guerra ha terminado. Cuando se cerró el círculo, ahora todo lo resolverá la política. Y en este caso, después de las medidas que ha tomado el gobierno, ¿verdad? Que ha tomado el gobierno en esta ocasión, y que yo te dije que la pena es que esas medidas no se tomaran antes, no solamente con el muro, sino también con los secuestros de los dominicanos. Debieron tomarse medidas de esa categoría que se han tomado ahora. Y esas medidas, más que las de la resonancia típica de haberla tomado, en un tema que, por cierto, las encuestas decían que nosotros teníamos apenas un 4%. Esas encuestas que ustedes conocen decían que solamente un 4% de la población estaba preocupada con el tema haitiano, lo que es incierto totalmente. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? En este caso, saber que las medidas que tomó después de convocar de forma extraordinaria el Consejo Nacional de Seguridad lo dicen todo. Fíjate, lo dicen todo de todo el problema. Primero, el cierre de la frontera. Que eso ocurre de forma doctrinal cuando precisamente estamos al borde de una intervención anunciada, que no es un secreto, ¿verdad? Y entonces, ese es el primer punto. El segundo punto importante es la suspensión del visado. Y eso tiene número. Se sabe que en los últimos, no se sabe, se ha declarado, Claro que sí. que en los últimos 3 meses se han dado más de 90,000 visas. Entonces yo le pregunto a ustedes y a la inteligencia del yo les digo, señores, eso que se dice de la corrupción de los militares en la frontera, que la hay, pero no en el grado que se ha pintado. Yo les digo a ustedes, hay que haber esa trata de inconductas cuando 90,000 turistas haitianos pueden entrar en 3 meses aquí. Es una cosa que se desprende por sí sola. Ese gran flujo que se ve y que se ha analizado, la mayoría son legales. Sí. Son legales. Entonces, que es una forma tal de naturalización que parezca una ignorancia de mi parte, porque son otros perfiles. Hoy el periódico, creo que el Listín Diario habla de 97,000 regularizados, y otros más en ese caso que marcan, esa es la segunda medida. Pero espérate, sí, hay otras medidas importantes. Lo primero fue que el presidente habló, antes de esas medidas, déjame decirte que esas visas, porque la gente se le olvida, supuestamente esos consulados estaban cerrados. así. Y se utilizó también, que esas visas, y se sabe, las vendían las agencias de viajes, entre las que hay dominicanos en esa agencia de viajes, promocionando eso y la vendían. ¿Me explico? Entonces, yo te digo a ti que no hay necesidad de tal corruptela. Las medidas del presidente van más allá también. Cuando él habla de el cerrar la frontera, que mañana debe clausurarse. Y es una medida de disuasión importante, porque o paran el canal, ¿verdad? O la frontera está cerrada, ¿verdad? Es una medida de disuasión importante, pero lo cierra también no solamente por la vía terrestre, por la vía marítima y por la vía aérea, ¿verdad? Bueno, y entonces eso nos lleva también al preámbulo de lo que puede ser, según la doctrina militar, ya no diplomática, ¿verdad? Porque eso le quería decir ahorita. Como cité a Bruce Palmer, ahora después de esto, de esa medida que se han tomado, todo lo debe resolver, como se ha dicho, la diplomacia. General, y el sentimiento nacional, el sentimiento patriótico, no puede verse lacerado y puesto de rodillas si los haitianos logran salirse con la suya, construir su canal y de repente por presiones internas de comerciantes, de relacionados, de empresarios, tenemos que aflojar las medidas que el presidente ha anunciado de cierre de fronteras, etcétera. ¿Hay una llamadita? Vamos, general, a escuchar esa llamadita y luego usted responde. Está bien, okay. Su mundo, adelante. ¿Quién y de dónde? Sí, Antonio Abreu, de aquí del distrito, coordinador de la corriente jacobiana del PRI. Adelante.
Sí, primero quiero extenderle una invitación a ese prestigioso medio de comunicación para que nos honre mañana con su presencia en una rueda de prensa que vamos a sostener en el Club de Mayoristas en la 27 de febrero, esquina Doctor de Filló, a las 8 de la mañana. Ahí vamos a dar unas declaraciones concernientes a las alianzas que el presidente supuestamente ha hecho con el partido de gobierno y su rechazo. Y por otro lado, quiero preguntarle al señor ex ministro de las Fuerzas Armadas, doctor Soto Jiménez, ¿qué entiende él? ¿Qué entiende él que el presidente entendió cuando se firmó el pacto donde se decía que la captación de agua no tenía que ver con el desvío del río? O sea, el presidente entendía como que la captación de agua era que los haitianos iban a coger lata para sacar el agua del río con una lata, porque él dice que eso no estaba incluido en el tratado de 1929. Entonces, a ver qué respuesta tiene el general en cuanto a ese desconocimiento que el presidente expresa ahí. Bueno, yo pues, en ese artículo. Usted lo está diciendo todo. Podría ser desconocimiento de la cuestión. Lo que sí yo acuso es tibieza en las medidas. Pero yo te dije no solamente las observaciones que usted habla, que usted dice, la hicieron otros en su momento, inclusive técnicos más capacitados que nosotros dos, usted y yo, sobre el tema. Y se sabe que es oneroso, no solamente a los acuerdos establecidos, sino también es oneroso a la defensa de la territorialidad y de nuestros recursos y de la ecología. Entonces, ¿por qué se hizo? Bueno, eso es lo que está reclamando el presidente Fernández en este momento. El presidente Fernández lo que está reclamando ahora, que se explique por qué ese acuerdo, esa declaración conjunta que se hizo entre las cancillerías de los dos países en cuestión. Entonces, las razones, esas son las razones que hay que explicar. ¿Por qué se toman esas medidas ahora? No se tomaron antes, ¿verdad? Pero como dice el famoso cuento, si mi abuela no hubiese muerto, estuviera viva, ¿verdad? Entonces, en esa tesitura, esas son las cosas que debemos explicarnos. Pero debemos explicarnos con hechos. Y debemos, como dice la canción, con el alma, con la vida, ¿verdad? Sí. Que debemos explicarnos, porque son parte de nuestro dilema fundamental, sin perder de vista la otra parte, la que yo vuelvo y te repito, que la migración ilegal que se está tragando los frutos de la democracia dominicana, se está tragando el logro que costó tanto sacrificio del 4%, se está tragando también, por otra parte, el logro de la seguridad social, se está tragando las posibilidades del dominicano del mercado de trabajo, se está tragando la economía informal. Y hasta eso que usted señaló, con lo que yo estoy de acuerdo. No solamente por varias generaciones, sino se ha denunciado públicamente la cantidad de regularizaciones indebidas, no indeseadas, sino indebidas, ¿verdad? Eso podría tener, ¿verdad? Y eso entra dentro de la suspicacia, podrían tener repercusiones fundamentalmente electorales, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo es? Que podría tener repercusiones electorales. Exacerbar el nacionalismo con el propósito de sacar rédito político. No, yo pienso que esa es una posibilidad, que es inconveniente ahora señalar. Es inconveniente, sí, porque el interés nacional está por encima de todo. Pero podría ser. Pero no deja entrar al ruedo. No, claro que sí. Porque a despecho de lo que dicen las encuestas, o que parecieron decir las encuestas, y que son un mentir de las propias encuestas, el tema haitiano solamente preocupa un 4% de los dominicanos, según esas encuestas. ¿Y usted cree que eso es verdad? No. Yo me voy más lejos, yo creo, y ahí usted, Soto, ríes, yo creo que la realidad es que el tema haitiano, inevitablemente, incluso hasta de forma inconveniente, va a ser determinante en las próximas elecciones. Así es. General,
finalmente hay una población dominicana que está muy confundida Sí. por los nacionalismos exacerbados. La gente entiende que se le distrae también por un tema de trasfondo político. ¿Qué usted le dice al pueblo dominicano en este contexto para que la gente se calme? Porque hay gente que quiere coger machete y salir a volar. Bueno, yo pienso que en este momento, yo no pienso que la sangre llegue al río. A mí me preocupa más la secuencia de asesinatos por parte de haitianos, ¿verdad? No solamente en la frontera, como es el último caso macabro y lamentable de la familia de Partido, sino en todo el territorio nacional. Yo llevo mal contados 34 casos, mal contados de mi parte, porque debería tenerlo presente, no solamente yo, sino muy presente toda la sociedad dominicana. Y ese hecho es demasiado macabro y patético para ser una casualidad. No en la frontera, sino en todo el territorio nacional. En cuanto a esta tensión que hay, ¿verdad? Yo creo que el gran llamado es confiar. ¿Confiar en quién? En el dominicano. Así es. En el dominicano, que a pesar de todos los avatares que hemos vivido contra muchas potencias y contra nuestros gobiernos, decirle que hay que confiar en los valores intrínsecos y en la conciencia ciudadana. Señor, no solamente, lo menor es el problema militar, o sea, los guardias, la respuesta de guardias que siguen viviendo en el inconsciente colectivo del dominicano. Hay que pensar en la defensa que todos debemos ejercer, la defensa ciudadana, del ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos y que ama profundamente a su patria, porque sabe que ha costado, desde el principio de los albores de la dominicanidad, ha costado mucho sacrificio y mucha sangre. Confiar en este detalle y decirles, en esa postura ciudadana, fundamentalmente ciudadana, confiar que nosotros, en la carga de resentimiento histórico que existe indudablemente con Haití, por la guerra dominico-haitiana, que mucha gente piensa que eso fue un trabucazo hecho por el padre de la paz y el hombre de febrero, que fue Ramón Matías Mella, en la noche más alta de febrero. Pero resulta que eso costó, en la realidad que costó, más de 10 años de guerra, 12 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas donde se puso de manifiesto eso que yo estoy apelando. Ahora, en la conducta ciudadana, eso que logró que la dominicanidad siempre venciera, siempre agredida, de otras formas antes y ahora también agredidas, la respuesta ha sido siempre la victoria. En este caso debe ser la victoria cívica. Yo digo muchas veces que hay que volver a Capotillo, de forma reiterada, pero no solamente volver a Capotillo en la guerra, eso es un proceso superado ya, que no se puede descartar el instrumento si es necesario. Eso es un apelativo de los pueblos. Antes de que se vaya, general. Sí, pero déjame concluir, sí. Déjame concluirte entonces, porque me dejan en el aire. Sí, dele, que hay tiempo. Entonces, hay que volver a Capotillo, en esa actitud ciudadana, hay que volver a Capotillo, en la actitud ciudadana. ¿Sabe cómo? Hay que volver a Capotillo. Hay que volver a Capotillo en la fábrica, en el conuco, en la escuela, en el cuartel, en todos los ámbitos de la vida nacional, de esa ciudadanía. Y para eso hay que estar consciente de sus derechos y consciente de sus deberes. Y también estar consciente que el interés primero que ha demostrado el presidente Fernández en este caso, con sus últimas declaraciones, el interés primero, el interés nacional, el interés que nos compromete a todos. Y saber que nosotros no tenemos otro sitio que este rincón del mediodía que nos ha tocado y que el dominicano se ha aferrado con uñas y dientes a esa territorialidad que es la patria. Y la patria es un pedazo de suelo defendido. Y como han dicho por ahí, y yo estoy muy de acuerdo, sin más argumentos retóricos y literatura, la patria se defiende y punto. General, No con el antidominicanismo que se pone de manifiesto en Haití, con la presencia y expresiones del señor Joseph, se le agrega un elemento también distorsionante, y es la llegada a Haití de Guy Philippe,
y esa gente está tratando de explotar el antidominicanismo con el propósito de proyectarse políticamente hacia puestos importantes del Estado haitiano, alcanzar la presidencia. ¿Qué augura con su experiencia el destino inmediato Mira, con relación a esos dos primero que hay individuos? que categorizar al señor Joseph como un enemigo de la República Dominicana. Es más, una vez salió quemando una bandera dominicana y yo le advertí hace unos años al señor Joseph que tuviera cuidado con quemar esa bandera, pues se le pueden quemar los dedos. Pensando en el temperamento de los defensores de la dominicanidad. Y entonces, el caso de Philip es un caso interesante, porque a la gente se le olvidó que Guy Philippe, que no era uno de estas bandas, sino que era un guerrillero, había 6 grupos guerrilleros, pasó lo mismo cuando la intervención norteamericana. ¿Qué pasó? Que trataron de buscar el santuario para no solamente para sobrevivir, sino para protegerse aquí y operar allá, como ha pasado en otras ocasiones en la historia dominico-haitiana. Sin embargo, a la gente se ha perdido que Philip fue hecho preso aquí. Sí. Fue hecho preso junto con otros comandantes de banda, otros compañeros, y fueron desarmados y tuvieron un tiempo considerable preso en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, hasta que la comunidad internacional, como debía de ser, entonces se llevó esos individuos. Que el señor Guy Philippe parece que tuvo un largo tiempo preso y ahora resulta que llega ahí. En este contexto. Eso no puede ser ningún acondicionante. Porque yo te digo una cosa a ti, y para tranquilidad del pueblo dominicano, que yo pienso que no se va a resolver de otra manera que no sea por las vías establecidas después de la medida del presidente, fundamentalmente disuasorias. Yo quiero establecerte que en este caso, yo siempre he dicho, como dominicano, no como ex militar, no como militar, yo no temo ni odio. ¿Y tú sabes por qué yo estoy confiado? Porque conozco el temperamento del dominicano. El dominicano es un ser tolerante. El dominicano aguanta de todo. Pero a mí me enseñaron, donde yo vengo, del Cibao, que eso es atundía. Sí. Porque cuando el dominicano del Cibao o de cualquier sitio dice IEMA, ahí se ponen las moras caras. Sí. ¿Verdad? Y entonces, yo pienso que ese es uno de los deberes y que justifica las medidas del gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que evitar que lleguemos al IEMA. Al IEMA. Porque como decía Shakespeare en su tragedia Julio César, una de mis preferidas, cuando se sueltan los perros de la guerra, no hay quien lo amarre. Entonces, una de las fundamentalmente, en un momento de sumo peligro en otros órdenes, se ha hablado también mucho con pertinencia, el problema geoestratégico, el problema geopolítico, que no es ajeno a eso. Entonces, de los fundamentos del gobierno es evitar que lleguemos a ese punto de gravedad. ¿Cómo? Muy fácil. Cumpliendo la ley y haciéndola cumplir. Eso parece simplista, pero eso marca en su contexto la realidad de la solución del problema. Simplemente. Gracias, general Soto Jiménez. Tenemos que hacer otro nuevo encuentro en estos días. Usted sabe que este canal es un medio suyo también, porque se quedan muchos temas para seguir abordando y educando sobre todo al pueblo dominicano y esa gran diáspora que nos ve cada día. Tener la oportunidad de tener a un intelectual de su dimensión, un historiador, un hombre de Estado, para nosotros es un gran placer. General, placer inmenso. Bueno, el placer es mío. Y recuérdense, si me invitan, vengo. Eso es lo bueno. Si me invitan, vengo. Como decía alguien por ahí que ustedes conocen. Si me tocan, bailo. Señores, estuvimos conversando con José Miguel Soto Jiménez, miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, hombre de Estado y un hombre que tiene un discurso realmente nacionalista, dispuesto a defender los más sacros intereses de la nación dominicana, y nosotros le acompañaremos. Muy bien. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Continúen con su mundo, con el pueblo, con la mejor